Ya empezó. Ok, entonces, hasta ahora habíamos visto cómo la comparación de dos promedios se podía hacer de una manera muy sencilla, usando pruebas paramétricas de tipo t-de-student, lo cual requería que los datos tuvieran una distribución normal y unas varianzas homogéneas. Cuando no se cumplían estas condiciones, usábamos una reparación del problema usando transformación de los datos según el tipo de datos. Si aún así eso no resolvía el problema de la homogeneidad de varianza o normalidad de los datos, usamos estadística no paramétrica como la prueba de Wilcoxon. También habíamos visto que los datos, cuando son variados, se reduce mucho la variabilidad y por lo tanto podemos encontrar diferencias significativas, aunque las diferencias no sean tan grandes. Cuando las variables son absolutamente independientes, cuando las poblaciones a comparar son completamente independientes, entonces la variabilidad puede hacernos que la diferencia no sea significativa, aunque sospechamos que sí lo son. Esto es un problema que tenemos en ciencias, no hay manera de evitarlo. La variabilidad forma parte de la naturaleza y uno trata de buscar las condiciones bajo las cuales consideremos que dos poblaciones son distintas con un 5% de error. Es lo máximo que se acepta. En otras ciencias, como la sociología, o la antropología, es posible que ellos usen 10% de error, pero en biología no se estila. Usualmente se trabaja con 5% de error o a veces menos. Hemos visto que podemos trabajar a veces con 1% o 0,1% o 0,01% cuando las diferencias son muy grandes. Hoy vamos a avanzar cuando no solamente queremos comparar promedios, sino tenemos más de dos promedios, como es el caso del análisis de varianza de una vía, sino además más de dos vías. Tenemos variables independientes que queremos, varias variables independientes que queremos verificar cómo actúan sobre una variable dependiente. Es decir, la variable dependiente es única, la independiente puede ser distinta. En este caso vamos a ejemplificar con una hormona, el uso de una hormona en una población animal, pero queremos saber si la hormona actúa igual sobre los machos y sobre las hembras. Emilia Zambrano. Ya, Emilia, ya te pongo la asistencia. Listo. Entonces, vamos a ver que el sexo es una variable independiente, la dosis de la hormona es una variable independiente fijada por el investigador y vamos a ver cómo actúa esa hormona sobre la población de los animales, considerando el sexo y considerando la concentración. Entonces, bueno, una concentración porque vamos a trabajar solamente con sexo y hormonas, hormonas sí, sin hormonas, sexo macho, sexo hembra. Entonces, vamos a compartir la imagen. Entonces, aquí tenemos el caso de un experimento con aves en las cuales se inyectó una dosis de hormona y se midió la concentración de calcio en la sangre de una muestra de machos y hembras. La prueba está en SAR, en la página 250 a la 261. Entonces, primero que todo, veamos cómo son las varianzas de los grupos. Vemos que en primer lugar tengo las varianzas 17, 18, 21, 18. Ya de entrada se ve que no son muy distintas porque la mayor es 21, la menor es 17 y la división entre ellas es 1,07, casi 1. Entonces, si fuéramos, ¿cuántos animales tenemos? Hay 5 animales y con 4 y 4 compararíamos la Fmax. Si me voy a abrir el libro de SAR para tenerlo abierto en caso de que nos haga falta. Está bien.
Ok, la F con 4 y 4 grados de libertad me da ese 5% de error tipo 1. A ver si me lee la... Ok, la F con 4 grados de libertad en el numerador y 4 en el menor. 2 colas, 960. Uf. Entonces, el F crítico, vamos a mover esto para acá. F crítico o F de la tabla con 0,05, 4 y 4 es igual 9,6, que es muy superior a 1,07, por lo tanto concluyo que las varianzas son homogéneas. ¿Serán normales los datos? Bueno, para eso sabemos que tenemos que poner todos los datos juntos. Me los llevo a un lado y los pongo uno debajo del otro. Ok, esto es calcio en sangre. Entonces abro la prueba, aplicamos la prueba de Shapiro-Wilk, abro Infostat y verifico si los datos son normales. F, HI, Infostat. Ustedes pueden hacerlo por su cuenta en sus máquinas si tienen otros paquetes estadísticos. Yo luego disculpe que me puede repetir la última parte, es que se me fue el internet. Ok. Lo que estoy es verificando si los datos cumplen con las normativas para aplicar a la prueba paramétrica. Entonces, lo primero que hice fue verificar si las varianzas son homogéneas. Yo tengo los dos grupos, con hormonas, sin hormonas, hembra macho. Y tengo 5 pájaros en cada grupo. Calculé las varianzas, las vemos arriba marcadas en amarillo, y las comparo la mayor con la menor, 21 contra 17,1, y me da un F más de 1,07. El F de la tabla es 9,6, que es muy superior al 1,07, por lo cual concluyo que las varianzas son homogéneas. Ahora me falta la prueba de normalidad. Para eso tomo los datos de macho y hembra con hormona y sin hormona, los junto todos y me los llevo al paquete estadístico de Infostat. Paro de compartir y me voy al Infostat. Le digo archivo nueva tabla. Luego en medición me va a decir pegar con nombres de columnas. Y allí entonces me puso calcio en sangre, los datos. Vamos entonces ahora a la estadística. Le digo inferencia basada en una sola muestra, prueba de Shapiro-Wilk, y le digo que calcio en sangre, aceptar, y me dice que la W es 0,92 y la P 0,23, que es muy superior a 0,05. Por lo tanto, concluyo que los datos son normales. Si quiero verificar cómo lucen los datos, le pido un gráfico, le digo un histograma, le digo que en calcio y aceptar, y me va a poner una figurita donde voy a tener, bueno, no son muy normales, ¿no? Pero al menos tengo un grupo central más alto y dos grupos laterales, los grupos laterales más bajos que el central. Eso basta para que la prueba dé normal. Realmente esto no se parece mucho a una campanita, ¿no? Pero la prueba está hecha así. Estas pruebas paramétricas son menos sensibles a la falta de normalidad de los datos que a la homogeneidad de varianza.
Pero como hicimos la normalidad, la homogeneidad de varianza y nos dio que sí lo son, pues esta prueba es un poco secundaria, ¿no? Pero igual yo necesito que ustedes la hagan, la apliquen cada vez que van a hacer un ejercicio con pruebas paramétricas. Bien, salimos de esto y lo reduzco. Me voy entonces a mi ejercicio. Entonces, tengo el procedimiento para aplicar una prueba de análisis de varianzas de 2 vías, es el siguiente. Primero, tenemos que tener cuántos tratamientos y cuántas variables independientes. Entonces, tengo 2 tratamientos. Los tratamientos son sexo y hormona. Hormona. Ajá. Luego, no, ya va. 2. Esto no es correcto. Tengo 2 hormonas y tengo 2 sexos. O sea, hormona, en este caso tengo sí y control. El control es, no hay hormona. El sexo, obviamente, son 2, macho y hembra, ¿no? Entonces, pero yo pudiera tener concentración hormonal, o sea, pudiera tener a lo mejor 0, que es el control, y luego 2 concentraciones. Ahí tendría a lo mejor 3 control y 2 concentraciones. Ahí tendría A, sería 3, y sexo sería 2. Pero en este caso son hormonas sin hormona y 2 sexos, para simplificar las cosas, ¿no? Entonces, el número de puntos en cada uno son 5, son 20 organismos en total. La suma de las celdas, simplemente sumo los valores y el promedio de cada celda, la suma entre n me da el promedio y el promedio general, pues suma todas las sumas, 436 lo divido entre 20 y me da el promedio general. Acuérdense que el promedio general me va a permitir calcular la suma del cuadrado general, ¿no? Luego tengo el promedio por tratamiento, esto sí es nuevo, ¿ven? Entonces, el análisis de varianza es de n vías. Por cada vía yo voy a considerar que el experimento es como si fuera una ANOVA de una vía para ese tratamiento. Entonces, el tratamiento hormona, promedio hormona. Vamos a quitar el tratamiento y le voy a poner... Profe, está compartiendo Infostat. Por si acaso. Ah, caramba. Ya. Paro de compartir entonces y me voy ahora al... Oye, me hubieran dicho antes. Bien, ok, entonces vuelvo a explicar. Aquí tengo los datos, voy a ponerlos sin hormona, con hormona, le voy a poner un colorcito verde, un verde clarito. Bien, estos datos lo que siempre hacemos es sumarlos, sumar cada grupo. Bueno, tengo dos tratamientos con hormona, dos sexos, el número de puntos en cada uno es 5, la suma de las celdas, 74, 60, 162, 178, ya vemos cómo con hormona la cantidad de calcio se eleva, lo que vamos a ver si esta variación es significativa. A veces encontramos que el tratamiento parece tener resultados, me da valores promedio más altos. Sin embargo, la variabilidad a veces es tan grande que hace que estas diferencias no sean significativas. Por eso es que es necesario aplicar una prueba estadística para medir si las variaciones son realmente significativas o no. Porque puede que aparentemente lo sean y la realidad es que no lo sean. Entonces, calculamos el promedio de la celda, como la suma de cada celda dividida entre el número de puntos, entre 5, y el promedio general, la suma de todas las celdas dividida entre 20, y me da 21,825. Luego, considero, para análisis de más de una vía, cada tratamiento lo voy a considerar como individual, como si fuera el único que se estuviera usando. Entonces tengo el promedio de la hormona, uso con hormona macho y hembra, y sin hormona macho y hembra, y luego por sexo. Considero machos con hormona y sin hormona y hembras con hormona y sin hormona. Esto es la manera como trabaja el sistema. No siempre es la manera lógica, pero es la manera como estadísticamente se hace, ¿no? Entonces, vamos ahora a las sumas de cuadrados, que es la esencia del análisis de varianza. Entonces,
La primera es la suma de cuadrado general, siempre va a ser de la misma manera. Tomamos cada celda y le restamos el promedio general. Entonces, aquí la suma de cuadrados, vamos a mover esto a la derecha. Ok, entonces tenemos el primer valor, 16,3, le resto el promedio general, 17, que es 21,825, lo elevo al cuadrado y me da 30. El segundo valor, 24, le resto 21,825 y me da 203, y así voy, ¿no? Al final entonces tengo la suma de cada grupo y la suma general que me da 1762, que lo coloco aquí. 1762, que es la suma de cuadrado general. ¿Cuántos es los grados de libertad general? Pues será el número total menos 1, porque calculamos un solo promedio, 21,825. Entonces será 20 menos 9, 20 menos 1, 19. Vamos ahora a otra cosa que siempre también es lo mismo, la suma de cuadrados del error. No es más que cada grupo se le resta el promedio de su grupo. Entonces, vamos a ver, al 16,3 le resto el promedio de su grupo, que es 14,88, y me da, y lo elevo al cuadrado, me da 201. Al 20,4 le resto 14,88 y me da 30. Y así voy, ¿no? Entonces a cada valor le resto el promedio de su grupo solamente, y al final obtengo una suma de cuadrados del error, 301,392, que lo coloco aquí. ¿Cuál es el grado de libertad del error? Pues ¿cuántos promedios estimé? 4. 20 menos 4, 16. Luego, la suma de cuadrados de las celdas. Eso también vemos que siempre es lo mismo. Tenemos el número de puntos en cada celda por el promedio de la celda menos el promedio general. Entonces, será el 1488 multiplicado por 5 menos... Perdón, 5 multiplicado por 1488 menos el 21,825, que está aquí. 16 menos 17 elevado al cuadrado multiplicado por 14, que es 5. Y así voy, ¿no? Entonces, al final, sumo estos valores y me da 1461. Esa es la suma de cuadrados de las celdas. Y el grado de libertad de la celda será A por B, es decir, 2 por 2, 4, menos 1, 3. En el caso del análisis de varianza de una vía, veíamos que era el número de celdas menos 1. Aquí, como son más celdas, pues multiplico, dice... Bien, Eric. Ya, un segundito. Bien, seguimos. Entonces, ahora viene la parte más nueva, que es cómo tratar los valores independientemente. Entonces tengo suma y cuadrado del factor hormona. ¿Qué hago?
yo tengo que es así como teníamos la suma de las celdas, que restamos el promedio de la celda menos el promedio general, pues vamos a sumar el promedio de los tratamientos menos el promedio general, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el número de puntos. Entonces me dice que es B por N, es decir, es 5 por el número de tratamientos, B, o sea, esto es tratamiento de hormona, factor hormona, de la libertad, hormona. Entonces me dice que es B por N, B es sexos. Fíjense que el tratamiento de hormona voy a multiplicar por el número de casillas en el sexo, que son 2. Pero pudiera ser, bueno, no, en sexo no pudiera ser más, pero en hormona, en A sí pudiera ser más, ¿verdad? Pero aquí vamos a usar entonces B por N, son B por 5 por la suma del promedio del tratamiento y menos el promedio general al cuadrado. Entonces me da, como ambos son 5 en los dos, yo lo que hice fue multiplicar B por N, 5 por 2, por E18, que es 13,5 menos E17, más G18 menos G17, o sea, 13,5 menos 21 al cuadrado, más 30,15 menos 21 elevado al cuadrado, eso lo multipliqué por E12 por E14, o sea, por 5 por 2, y eso me da 1386. ¿Cuál es el grado de libertad? Pues será el número de tratamiento de la hormona menos 1. 2 menos 1, 1. En el caso del sexo, tengo A por N, o sea, número de hormonas, A, que es número de hormonas, número de casillas de hormonas, multiplicado por N, que son 5, más, multiplicado por el promedio del macho, menos 23,7 menos 21 al cuadrado, más 19,9 menos 21,8 elevado al cuadrado, todo multiplicado por 2 por 5. Entonces, el factor sexo me da 70,31 y los grados de libertad del sexo serán, pues, número de sexo menos 1, 2. Pero 1, 2 menos 1, 1. También lo que es nuevo, que aparece por primera vez, es la interacción. La interacción es cómo reacciona un sexo con respecto a la hormona. Si cada sexo reacciona de la manera similar ante la hormona, pongamos, se eleva el calcio en los machos. Vimos que sí, el promedio de los machos es 12 y con hormonas es 27, se eleva. ¿Qué pasó con las hembras? El promedio de las hembras es 14,8 y el promedio de las hembras con hormonas es 32, es decir, también se elevan. Entonces, como la respuesta de machos y hembras es similar, se dice que no hay interacción, porque son semejantes las respuestas. Cuando la interacción es significativa, y lo vamos a ver un poco más adelante, se destruye la prueba. Ese es el problema de la interacción. Es un parámetro destructivo. Nosotros, lo ideal cuando aplicamos análisis de varianza es que la interacción no sea significativa, que los elementos que estamos usando vayan en la misma dirección en cuanto a respuesta ante una variable independiente. Pero cuando tenemos fenómenos que ocurren, que las hembras, por ejemplo, me den una respuesta distinta a los machos, entonces en ese momento la prueba de análisis de varianza queda invalidada. Y tenemos que usar otras cosas. Este es el karma de usar de la interacción en análisis de varianza de más de una vía. Entonces, ¿cómo se mide la interacción? Entonces será la suma del cuadrado de las celdas menos la suma del cuadrado de los tratamientos menos la suma del cuadrado, perdón, la suma del cuadrado de las celdas menos la suma del cuadrado de las hormonas menos la suma del cuadrado del sexo. Entonces yo tengo, aquí me dio, igual, celdas 1461.33 menos 1386
11 menos 70.31 y me da 4.9, lo que me dio aquí. Obviamente, yo no estoy usando tantos decimales, por eso me da distinto 490 a 491. Pero ya ven de dónde sale este 490. Entonces, la suma de cuadrados en las celdas me revela la mayor cantidad de varianza, pero esa varianza la tengo dividida en tres elementos. El factor, como es análisis de varianza de más de una vía, vía 1, hormona, vía 2, sexo y la interacción entre hormona y sexo. Entonces, y el grado de libertad será A menos 1 por menos 1, es decir, 2 menos 1 por 2 menos 1, 1 por 1, 1, entonces tengo un grado de libertad. Bien, ya concluimos los cálculos, ahora armamos nuestra tabla de análisis de varianza. Entonces, tengo el total, la suma de cuadrados totales, la tengo acá, 1762, la puedo colocar aquí. Factor tratamiento con hormonas. La suma de cuadrados es 1386. Factor tratamiento con sexo, 70.31. Interacción, 490. Y todas estas, las tres, me daban, si fuera una análisis de una vía, me daría la suma de cuadrados de las celdas. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos análisis de varianza de una vía teníamos el suma de cuadrados de las celdas, suma de cuadrados del error, suma de cuadrados totales, y luego dividíamos entre los grados de libertad respectivos, luego la F la dividíamos cuadrado medio de la celda sobre el cuadrado medio del error. Pero aquí, como la suma de cuadrados la tenemos separada por tratamientos, tratamiento hormona, tratamiento sexo y la interacción, pues tenemos que hacer las tres divisiones. Entonces, 1386 entre los grados de libertad entre 1 me queda igual. Sexo, 70 entre 1 me queda igual. Interacción, 490 entre 1 me queda igual. Entonces, la F del factor, bueno, y el error, ¿no? 301 entre 16, 1884. Entonces voy a dividir 1386 entre 1884 y me da 7358. O sea, el factor tratamiento tiene un impacto muy fuerte con respecto al calcio contenido en la sangre. La hormona genera una liberación de calcio en la sangre muy significativa. El valor de la tabla, F,05, con un grado de libertad y 16 en el error, me da 4,49. 73 muy superior a 4,49, rechazo la hipótesis nula, es decir, y concluyo, la hormona provoca una elevación significativa del calcio en la sangre. Vamos con el sexo. 373 me da la F menor que 4,49, con 1 y 16, acepto la hipótesis nula, el sexo no influyó sobre la manera como la hormona afectó el calcio en la sangre. Y finalmente, la F de la interacción 0,26, acepto la hipótesis nula, la hormona mostró un comportamiento similar en el aumento del calcio entre machos y hembras. Ok, entonces con eso concluimos nuestro ensayo. Como solamente estamos usando dos elementos, hormona y control, y sexo, no hace falta una prueba a posteriori, porque ya la prueba a priori me es suficientemente clara en cuanto a las diferencias, ¿no? Pero si no fuera así, tendríamos que aplicar una prueba a posteriori de Shapiro, de Tukey-Kramer, que ya lo sabemos hacer. El error es la suma de cuadrados del error es el elemento que se va a usar para calcular. Ya va un segundo.
Mute, profe. Profe, está silenciado. Ya, gracias. Entonces, terminado nuestro ejercicio con las conclusiones, ahí hemos terminado, pero queremos ahora verificar si lo que hicimos está correcto y por eso vamos a pedirle al paquete estadístico Infostat que nos haga el análisis para compararlo con el que acabamos de concluir. Entonces, para preparar los datos, tengo que hacer de esta manera. Coloco hormona. Hormona, sin hormona, con hormona, sexo, hembra, macho y los valores, ¿no? Entonces tengo, sin hormona, tengo hembra, macho, con hormona, hembra, macho y los valores correspondientes. Entonces lo guardo. Ya está pasando un tractor por mi casa. Lo copio, me lo llevo a Infostat, voy a paro de compartir y me voy a Infostat, entonces. Ok, a ver si me deja. Es que me tapa. Ok, ya. Archivo, nueva tabla. Edición, pegar con nombres de columnas, ya me pegó, entonces tengo hormona, se hizo calcio, y ahora le digo, no hace falta hacer la estadística porque ya la hicimos, perdón, no hace falta hacer la comparación de normalidad porque ya la hicimos, me voy directo a análisis de varianza y le digo cuáles son las variables dependientes, el calcio. ¿Cuáles son las independientes? Hormona y sexo. Entonces ya la máquina sabe que está haciendo un análisis de varianza de más de una vía. Le digo aceptar, me va a pedir si quiero las comparaciones. No, realmente no hace falta las comparaciones, pero agregar interacciones sí me interesa. Las interacciones van a ser hormona por sexo porque tengo solamente dos variables, ¿no? Le digo que aceptar y ya me pone, entonces vemos que el modelo no me importa en este momento, el modelo sería un modelo lineal generalizado donde tengo la variable dependiente, calcio, es igual a una función de una variable, una constante multiplicada por hormona, una constante multiplicada por sexo, más una variable independiente, más un error, y ese modelo representa explica significativamente la variabilidad, porque la F me da 26, pero lo importante en este caso no es el modelo general, sino elementos del modelo. En el caso de la hormona, pues me da 76, como he dicho antes, una probabilidad, una probabilidad de error muy baja. Sexo no es significativo y interacción no es significativo. Lo mismo que nos había dado anteriormente. Entonces, el ejercicio pues está validado. Bueno, entonces esto es lo que corresponde a un análisis de varianza de 2 vías. Si fuera de 3 vías, o n vías, o 5, o de 10, el procedimiento es el mismo. Yo le voy a pedir al programa que me diga cada vía, cada tratamiento, pongamos, hemos podido hacer temperatura, o sea, sexo, hormona y temperatura, 3 variables. Entonces yo puedo tener varias temperaturas, temperatura promedio de la sierra, temperatura de la costa y temperatura de la sierra, pues un punto más alto, un punto intermedio, Santo Domingo de los Áchilas, y un punto en la costa con alta temperatura. Entonces, yo puedo tener 3 temperaturas, sexo y hormona. Entonces, ahí tendría 3 variables y lo que voy a hacer es que para cada variable voy a considerar que los datos están
solamente asociados a esa variable. Pongamos que yo tengo temperatura. En el caso de la sierra, voy a calcular el promedio juntando todos los datos de hormonas y todos los sexos para la temperatura de la sierra. Igualmente para Santo Domingo de los Áchilas, sumo todos los valores de hormona y sexo para Santo Domingo, y luego para la costa hago lo mismo. Es decir, que voy a considerar que cada variable la trato como si fuera la única variable en el caso de los análisis de múltiples vías. Así como hicimos lo acabamos de hacer con el análisis para hormonas y para tratamiento y para sexo. ¿Alguna duda? Ninguna. Entonces se puede ser las variables base, puede ser cualquiera, o a la consideración que nosotros tengamos depende el estudio que se esté realizando. Por ejemplo, en este caso usted dice la temperatura, tal vez otra variable puede ser tiempo, que la podemos comparar con otras variables, y algún otro ejemplo aparte de temperatura, tiempo, que creo que son como que las más comunes usadas. Sí, Ariel, las variables independientes tú las vas a fijar. Lo que se hace es que no se suele trabajar con más de 4 o 5 variables. En los análisis que ustedes vieron en el ejercicio 1, el deber 1, se habrán fijado que los análisis de varianza pues no suelen ser muy numerosas las variables independientes que se evalúan, porque hacer ejercicios muy complejos torna también difícil la interpretación. Bueno, vamos entonces a ver otro ejemplo. Vuelvo otra vez a no al Infostat, sino al ejercicio de ANOVA de 2 vías. Entonces, bueno, lo que quiero que tengan claro es cómo se trasladan los datos a un paquete estadístico. En Excel se trabaja distinto. Excel también hace análisis de varianza de 2 vías, pero los datos se colocan de manera distinta. Vamos a ver, tengo que acordarme, cuando era análisis de varianza de una vía se colocaban en columnas, ¿se acuerdan? Pero cuando son de 2 vías es que no me acuerdo cómo se hace. A ver, y Excel tampoco tiene ejemplos, ¿no? Ok, me dice análisis de varianza de un factor, de 2 factores con varias muestras por grupo, de 2 factores con una muestra por grupo. No, me dice solamente el rango de entrada y filas por muestra. Vamos a ver si lo logramos hacer. Le digo, le voy a decir, a ver, cancela momentáneamente para, me llevo mis datos. Y lo coloco en otra casilla. Entonces, vamos a poner control hembra, control macho, hormona hembra y hormona macho. Vamos a ver si nos funciona. Entonces, me voy a análisis de datos, le digo análisis de varianza de 2 factores, rango de entrada, le digo filas por muestra. Tengo
2, no, tengo 5, pero no me está preguntando si tengo identificado las filas. Y esto es grave porque eso significa que, bueno, vamos a hacer la prueba. A ver, yo sospecho que va a haber un problema. El rango de salida lo quiero aquí. Aceptar. A ver qué disparate me hace. No, me da un disparate. Porque como no me preguntó si había números, nombres en la primera columna, vamos entonces a repetir este análisis usando solamente los datos. Entonces le digo de nuevo, análisis de datos. Le digo que los datos están aquí y que tengo 5 filas en cada columna, alfa de 0,05, el rango de salida lo quiero entonces aquí, en este momento, aquí a la derecha, aceptar, análisis de avance de dos factores con varias muestras, y cada muestra debe contener el mismo número de filas. Sí, y los tiene, ¿no? Yo sé, en algún momento de mi vida lo hice, pero en este momento, pues, cancelar. La otra alternativa es colocarlo en forma vertical, donde yo tengo, por ejemplo, vamos a ver si me resulta este procedimiento. Ok, entonces ahora le voy a repetir el análisis, aceptar, le digo que ahora los datos están aquí, y que los datos tienen 5 por fila. Le digo que el análisis lo quiero aquí, aceptar, análisis de avance de 2 días con varias muestras del grupo, cada muestra debe contener el mismo número de filas. No, no hay manera. Hay que preguntarle al profesor Jesús Briones a ver si él lo ha hecho alguna vez, porque como no hay un ejemplo, pues no hay manera de saber cómo se disponen los datos en el análisis de varianza de 2 días. Lo que sí, en el paquete estadístico, pues ya les enseñé cómo hacerlo, colocándolo pues de esta manera, y que en general, si uno tuviera de 3 días o de 4 días, simplemente se repite, pongamos, habíamos dicho temperatura. Entonces yo coloco la temperatura 1 y pongo todos los datos para temperatura 1, y luego tengo la temperatura 2, y coloco pues los valores correspondientes a la temperatura 2. Y cuando la máquina se pone tonta,
Okay. Entonces aquí tenemos que un experimento similar con hormonas, con sexo y temperaturas, 3 temperaturas, 1, 2, 3, y voy entonces a tener los grupos de animales con hormonas, sin hormonas, pero a 3 temperaturas distintas. La temperatura de la costa, de Santo Domingo y Los Ángeles, como elemento intermedio, temperatura intermedia, y finalmente la sierra, que puede ser en Tarqui, con una temperatura muy fría, y repetimos nuestro experimento, pero vemos cómo se colocan los datos, no tiene mayor complicación, y la máquina pues nos va a hacer los cálculos de la F para temperatura, para hormona y sexo, y la interacción. Pero en este caso vamos a tener 3 elementos, tendríamos que la interacción sería temperatura por hormona por sexo, luego temperatura por hormona, temperatura por sexo y sexo por hormona. Estas son las interacciones que iríamos a medir en el caso de tener 3 días. Ven que la cosa se empieza a complicar, pero la mayoría de las interacciones tienen que, de hecho, la totalidad de las interacciones tiene que dar no significativo, de lo contrario, el ensayo se destruye. Entonces, no, se destruye no, simplemente no podemos aplicar la prueba de análisis de varianza porque el comportamiento de la variable dependiente está asociada a la naturaleza de la variable independiente. No es, en este caso, los machos responden de una manera distinta a las hembras, entonces uno no puede concluir que la hormona eleva el calcio. Eleva en las hembras, pero los machos la reducen. Entonces hay una interacción significativa y así no se puede concluir las perras están. Entonces, si hubiera interacción significativa entre machos y hembras, significa que las hembras responden de una manera distinta a los machos. Pongamos la hormona que eleva el calcio en las hembras, pero lo reduce en los machos. Entonces, uno no puede concluir que en esa especie de animal la hormona induce una elevación del calcio, porque lo hace en un sexo, pero no en el otro. Por eso les digo que cuando hay interacción significativa, la prueba de análisis de varianza carece de sentido. Vamos a ver otro ejemplo. Yo tengo el efecto de la grasa, la calidad de la grasa sobre la alimentación de unos animales y voy a ver cómo se eleva el consumo de alimento cuando el animal es expuesto a una grasa fresca o a una grasa rancia. Es decir, uno esperaría que el animal responda ante una grasa que tiene mal sabor o mal olor consumiendo menos. Vamos a ver si es verdad. Entonces tenemos 3 ejemplares, los hemos alimentado durante un tiempo y hemos sumado la cantidad de alimentos que consume, hembras, machos y grasa fresca y grasa rancia. Tenemos entonces los valores, igual que vimos antes con las hembras y los machos y las hormonas. Aquí tenemos la grasa. Entonces vemos cuántos tratamientos tenemos. 2. Grasa fresca y grasa rancia. ¿Cuántos sexos? 2. El número de puntos en cada uno, 3, 3, 3. No los he visto en la casa. ¿Pero tú crees que los trajiste aquí? No se los traigo en el bolsillo. A lo mejor aparece, sí, pero de tu casa, aquí no los he visto. Bien, entonces vamos de nuevo en la suma de las celdas, el promedio de cada celda y el promedio general, luego el promedio de los tratamientos considerando machos y hembras para grasa,
fresca, todos los machos y hembras para grasa rancia, y luego el promedio del sexo, hembras con ambas grasas y machos con ambas grasas. Luego la suma de cuadrado general no es más que cada valor menos el promedio general elevado al cuadrado. Aquí lo vemos, 657 menos 597 elevado al cuadrado. Luego 594 menos 597 elevado al cuadrado, etcétera. Y al final me da la suma de esto, 77,570, que lo coloco no, aquí hay un error. Y copié el valor de... Ya. Ok. Luego tengo la suma de cuadrados del error. Ya, eso sí, eso es estándar. Yo voy a sumar cada valor, 657 menos el promedio de la celda. En este caso, los promedios de la celda 642, vamos a quitarle decimales. Ok, entonces 657 menos 642 elevado al cuadrado me da 205,4, 594 menos 642, 2000, y al final pues tengo las sumas, 11.666 con 67, pues me voy a 11.666. ¿Cuántos grados de libertad del error? Pues será, ¿cuántas promedios calculé? 4 menos 12 me da 8. La suma de cuadrados de las celdas, ya veíamos que era el n de cada celda multiplicado por la diferencia entre el promedio de la celda y el promedio general. Entonces, promedio de la celda 1, 642 menos 597 elevado al cuadrado multiplicado por 3. El 14. Entonces, 6.052, el 14 son 3 multiplicado por 642 menos 597, elevado al cuadrado me da 6.052, igualmente a los demás, esto lo sumo y me da 65,903. Ese es el sumo cuadrado de las celdas. Ahora vamos con los grados de libertad, 2 por 2, 4 menos 1, 3, de 2 tratamientos, 2 sexos. Luego tengo suma de cuadrado del factor tratamiento. Entonces tengo el tratamiento de grasa fresca. Entonces, promedio de la grasa fresca, 669, menos el promedio general, 597, elevado al cuadrado, multiplicado por el número de puntos, que será E13 por E14, son 2 por 2, 4 multiplicado por esto, me da 61204. Luego, el grado de libertad del factor será número de tratamientos con grasa, 2 menos 1, 1. El factor sexo, pues considero los sexos 580 menos el promedio general 597, multiplicado por A por N. Esto me da 2 por 3, 6. E12 por E14. E12 por E14, bien, esto me da pues 3.780, y finalmente la interacción, que es
la diferencia entre la suma de cuadrados de las celdas y la suma de cuadrados de cada uno de los factores evaluados. Me da 918. Los grados de libertad de la interacción, pues 2 menos 1 por 2 menos 1, 1. Y construyo entonces ahora mi tabla de análisis de varianza. Entonces tengo el total 77,570, que lo tenía aquí. Ajá. El factor tratamiento con grasa, 61,204. Factor sexo, 3.680. Y interacción, 918. Los grados de libertad, 11,111. El error 8, el cuadrado medio, pues la suma de cuadrados entre los grados de libertad, 6,1204, y finalmente la F divido el cuadrado medio entre el cuadrado medio del error. Entonces, 61,04 entre 1458 me da 41,97, el sexo 259 y en interacción 0,63. Cuando divido esto, pero no lo divido. El F de la tabla, 1,16 me da 5,32. Perdón, esto está mal. El F de la tabla es 1,11. de la libertad del numerador es, y 0,5, 6,72. 6,72. 6,5. Ok, me da entonces 41,97, es mucho mayor que 6,72. Rechazo H0 y concluyo que la grasa rancia provoca una disminución en el consumo de alimentos. ¿Ok? El sexo no influye. El sexo, acepto H0, entonces el sexo no influye sobre la manera como la grasa rancia, la grasa en general, afecta el consumo de alimento. Y finalmente rechazo acepto H0 de que ambos sexos reaccionan de la misma manera ante la grasa rancia, reduciendo el consumo de alimentos. Ambos sexos reaccionan ante la grasa rancia, reducción del consumo de alimentos. O sea, ¿estamos claros en esto, jóvenes? Esto es importante. Las conclusiones son importantes. De nada vale que hagamos una estadística correcta si luego no podemos concluir lo que se esperaría de ustedes. Lo más importante del ejercicio es la conclusión, porque lo que digamos allí se soporta con los cálculos que acaban de realizar. Entonces, ¿estamos claros, compañeros? Dígame. Bueno, en este ejercicio no hicimos el análisis previo que hemos debido hacerlo, que son las varianzas, ¿no? Vamos a hacerlo un momentito, la varianza del primer grupo. Ok, entonces la Fmax será la varianza mayor, que es 369
dividido entre la varianza menor, 233, me da 14,44. ¿Con cuántos grados de libertad? Pues serán 2 y 2. Vamos a ver en la tabla. Esto me lo llevo. Me voy a la tabla de F con 2 y 2 grados de libertad y me dice que con 2 y 2 y 0,05 la de 39. El F me da el F de la tabla con 0,05, 2 y 2 me da 39. Entonces, abajo, en la bolsa. Hay duro y blando. Agarra el duro, agarra el duro. Ya. Entonces, vemos que el Fmax de 1444 es menor que 39. Concluyo que las varianzas son homogéneas. ¿Y serán los normales los datos? Bueno, tengo que hacer lo mismo que hice antes. Me llevo mis datos, los pongo alineados. Esto es alimento consumido. Entonces, me llevo mis datos completos, abro Infostat, y le digo nueva tabla, si es que quiere la máquina abrirla. Le digo edición, pegar con nombres en columnas y luego le digo estadística, inferencia basada en una muestra, prueba de Shapiro-Wilk y le digo que el alimento es el elemento que me interesa, aceptar y me dice que la P es 0,11, mayor que 0,05, acepto que la hipótesis nula de que los datos son normales. Para ver el gráfico, le digo que quiero un histograma, el alimento, aceptar, y me va a dar entonces una figurita que debe parecerse, bueno, aquí esto no es nada normal, ¿no? Aquí el alimento, pero es que tengo muy pocos valores intermedios. Aquí no me ha debido dar, me ha debido dar que es significativa la diferencia con una normal, sin embargo no me lo dio. Cuando son muy pocos valores, es difícil aplicar estas pruebas, ¿no? Porque pueden dar cosas muy extrañas, como en este caso, que evidentemente todo no es normal y sin embargo nos está dando la prueba de Shapiro-Wilk, que sí lo es. Vamos a aplicar otra prueba, vamos a aplicar la prueba de Wilcoxon, de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, inferencia de una muestra, prueba de bondad de ajuste Kolmogorov. Le digo que es alimento, me va a preguntar a quién la quiero comparar, quiero con una normal, y le digo aceptar. Lo más probable es que me diga que, claro, ya me lo dijo, que los datos no son normales. La diferencia con una normal es demasiado grande, ¿no? Es decir, que mis datos, la prueba de Kolmogorov es más precisa. Apliquemos Kolmogorov en el caso de que teníamos antes, cuando aplicamos los pájaros, ¿no? Los pájaros y la hormona. Vamos a ver qué nos da. Me llevo calcio en sangre. Le digo, vamos a pedirle una nueva tabla. Nueva tabla. Edición, pegado con columnas.
ahí me dio el calcio en sangre, esto lo puedo borrar. Ok, entonces le digo estadísticas, análisis de diferencia de una muestra. Ya Shapiro-Wilk me dijo que no era significativo, vamos a ajustarlo con Kolmogorov. A ver, calcio, aceptar, normal, y también me dice que los datos no son normales. Eh, aquí, ¿qué puedo hacer para transformar los datos? Bueno, aplico una transformación, como estos datos son fraccionados, aplico una transformación logarítmica, a ver si se soluciona. Vamos a aplicarla, entonces le digo datos, transformar, le digo que los datos son de calcio, aceptar, y me va a poner una tabla donde me dice, y quiero logaritmo, porque los datos son fraccionados. Entonces acepto y me va a generar una nueva variable con los datos de logaritmo. Verifico si esto modifica, vamos a ver el gráfico, histograma de logaritmo del calcio, a ver cómo luce, y peor, ¿no? Antes por lo menos teníamos un piquito en el medio y un calcio que caía a ambos lados. Ahora el calcio pues se eleva, es decir, empeoró el resultado, ¿no? Vamos a compararlo con, vamos a ver el gráfico, pero ahora del calcio. Ok, aquí teníamos entonces un valor intermedio más alto que un valor extremo. Sigue estando distinto de una normal, ¿no? O sea, la prueba de Kolmogorov me está dando valores que yo esperaría que no sean normales, porque en efecto no está dando, ¿no? Aquí tenemos que la transformación logarítmica empeora las cosas, y aquí pues definitivamente esto ya es el consumo de alimentos, ¿no? Aunque transformemos el consumo de alimentos a logaritmos, pues esto tampoco lo va a remediar. Entonces, una vez que los datos no son normales, es muy difícil corregirlo. Lo que podemos hacer es ignorar esta restricción, porque lo más importante en los análisis de varianza son las varianzas. Y las varianzas ya vimos que son homogéneas. Entonces, no hay manera. Corregir los datos en la normalidad, a veces la transformación logarítmica me la corrige, a veces. En este caso, pues vemos que no hay manera y simplemente usamos la prueba de análisis de varianza paramétrica, aún sabiendo que los datos no son normales. Si tenemos duda, pudiéramos entonces usar la prueba no paramétrica. En este caso sería una prueba de que no hay pruebas de análisis de varianza de dos vías no paramétricas. La única vía que hay es la de Kruskal-Wallis, que ya la vimos en la clase pasada, y nos permite verificar un análisis de varianza de una vía no paramétrico. Pero en este caso, lo que pudiéramos hacer es aplicar los datos con ANOVAs de una vía separados, ¿no? O sea, primero aplicamos vemos si hay diferencia entre los sexos, pero aquí estamos hablando de grasa. Entonces comparamos el consumo de grasa para hembras y el consumo de grasa para machos. Y usamos una prueba de estudio, porque como son dos, no tiene sentido usar ANOVA. Y bueno, hagámoslo un momentito. Déjame permitir ir al baño de nuevo.
Entonces, aquí nos estamos enfrentando con los problemas que se enfrentan los biólogos cuando hacen experimentos, tratan de escudriñar los datos y les da que las pruebas paramétricas tienen restricciones que los datos no los cumplen. Entonces vemos que la suma de la normalidad pues no se cumple. Si uno quiere ser estricto, pues no debería entonces aplicar la prueba de análisis de varianza paramétrica, pero no existen pruebas de análisis de varianza no paramétricas de más de una vía. Entonces, hay dos opciones en este caso. Una es, nos olvidamos del análisis de varianza de dos vías y usamos de una vía. Entonces, como estamos comparando machos, vamos con la grasa, ¿no? Con el ejercicio de grasa. A ver. Tengo hembras y machos con grasa rancia y grasa fresca. Entonces la alternativa que nos queda es comparar consumo de alimento en hembras, donde vamos a comparar el consumo en grasa fresca y grasa rancia en hembras y luego el consumo de alimento en machos. Como son DAFs, no tiene sentido aplicar una prueba de análisis de varianza, sino aplicaríamos una prueba de t-de-student. En este caso, igual prueba punto t. No me lo reconoció, prueba t. Entonces, prueba t. Entonces me dice cuál es la matriz de puntos. Entonces, la matriz 1 es esta, hembra, grasa fresca, la matriz punto y coma. La matriz 2 es esta, hembras, grasa rancia, punto y coma. ¿Cuántas? Luego me dice distribución de una cola, de dos colas, le digo dos colas. ¿Y varianzas homogéneas? Sí, 2. Cierro. Entonces tengo ya, y me da que un valor de 0,01, menor a 0,05. Por lo tanto, conclusión, las hembras reducen el consumo, o las hembras consumen menos alimento con grasa trans. Y ahora repito lo mismo para los machos, igual prueba punto t. Entonces, macho con grasa fresca, punto y coma, macho con grasa rancia, punto y coma, una distribución de dos colas, punto y coma, y varianzas homogéneas, cierro, y me da, los machos todavía se reduce más la interacción, ¿no? Entonces, repito la conclusión, solo que ahora va a decir que los machos consumen menos alimentos con grasa rancia. Bien, entonces, bueno, estas son las alternativas que nos están quedando si queremos ser estrictos y no aplicar la prueba de análisis de varianza de dos vías, porque los datos no son normales. La última alternativa que les ofrezco es lo que propone el señor Conover, es asignemos rangos a los datos y trabajemos con los rangos. Entonces, vamos a hacerlo. Ya tengo los datos aparte, ¿verdad? Los tengo aquí.
Entonces los voy a ordenar de menor a mayor. Entonces le digo ordenar, orden personalizado. Entonces le digo que de menor a mayor, ¿sí? Ok, entonces me pone que el 476 a 709, entonces aquí tengo el rango asignado y el rango teórico. El rango teórico sería el que correspondería si no hubiera empate, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12. Ok, vamos a ver entonces, ¿hay empate aquí? No lo hay. 1, 505, 2, 508, 3, 538, 4, 5, 3, 9, 5, 5, 9, 2, 6, 9, 4, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, no hay empates, así que usamos estos rangos. Entonces, ahora hacemos vamos, me llevo este dato, me lo llevo para la izquierda. Ok, entonces, al 657, ¿qué le tocó? 9. Voy a copiar los datos, ya antes de hacerlo, vamos a guardar una muestra de esto para poder reponer el ejercicio luego, ¿no? Ok. Entonces, como la máquina está preprogramada, yo en base a esto voy a reemplazar los datos por los rangos, ¿no? Entonces, 657 le tocó el rango 8, 594 le tocó el rango 7, 677 le tocó el rango 9, Macho 709 le tocó el rango 12, 679 le tocó el rango 10, 699 le tocó el rango 11, 508 le tocó el 3, 505 el rango 2, 539 le tocó el rango 5, 592 rango 6, 538 rango 4 y 476 el rango 1. Bien, entonces aquí no verificamos ni normalidad ni homogeneidad de varianza porque son pruebas no paramétricas que ignoran este tipo de cosas y vemos entonces que aplicamos. Ya, déjenme traer la playa, pero no me va a dejar dar la clase. Sí. Bien, entonces tenemos que la suma de las celdas pues son
Okay. Ok, promedio general. El promedio de tratamiento. ¿Qué me dio aquí? Ok, entonces la suma del cuadrado general es todo un disparate, ¿no? ¿No tiene leche? La estoy viendo en la puerta, abajo a la izquierda. Ya tengo que acomodar el programa, permíteme. Sale. Ok, 121. Eh, Intervención 67, correcto. Entonces, vemos que usando este procedimiento que propone el señor Conover, donde hemos transformado los valores iniciales a rangos, aplicamos entonces aplicamos la prueba de análisis. Aplicamos la prueba de análisis de varianza de 2 vías, pero o de n vías, porque esto es válido para cualquier tipo de análisis usando los rangos.
Vemos que el resultado es similar al que habíamos obtenido con la prueba previa. Me dice que el factor tratamiento con grasa, la grasa, afecta significativamente el consumo, 40,50, lo voy a comparar con 6,72, mientras que el sexo y la interacción pues no son significativas. Entonces, lo que dice Conover es, se transforma a rangos los valores iniciales, se repite la aplicación de la prueba paramétrica y se compara con la prueba paramétrica con los datos sin transformar a rangos. Si ambos procedimientos ofrecen el mismo valor, el procedimiento queda ratificado, el procedimiento de la prueba paramétrica, aunque estemos violando la no normalidad de los datos. Ya sabíamos que las varianzas pues, eran homogéneas, el problema lo tenemos con la normalidad. Entonces, este procedimiento que algunos autores critican, pero realmente estamos con las manos atadas, los biólogos, cuando tenemos el problema de que no podemos, nuestros datos no cumplen con la normalidad o las varianzas no son homogéneas y no las podemos arreglar transformando los datos. Entonces, realmente esta sugerencia del señor Conover ha sido pues, de gran utilidad en esas ocasiones donde hemos tenido que proseguir con los datos de análisis de varianza de más de una vía, para las cuales pues, no hay una prueba estadística preparada. Bueno, son las 10:55. Tenemos que concluir la clase porque ya me tengo que preparar para la siguiente y nos vemos entonces el día lunes. Este fin de semana, sin falta, les paso los ejercicios, los deberes, porque necesitamos prepararnos con 2 deberes más para el examen, antes del examen parcial, que es la segunda semana de julio. Tenemos 2 semanas todavía para hacerlo. Son ejercicios de este estilo. Les voy a poner ejemplos de investigaciones que se hicieron y ustedes tienen que decidir qué pruebas usar, cómo las van a usar, y de hecho las van a usar, para ver qué conclusiones obtienen en estos casos. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, cualquier cosa me escriben y yo o hacemos una videollamada o por teléfono lo resolvemos o por escrito. Bueno, jóvenes, hasta el lunes entonces. Chao, profe.